estabas recogiendo el... ¿Dónde está Casillas? No sé quién es. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿En dónde está Ismael Casillas? ¡A su prima! ¡Vente! A la izquierda. Vente, vente, vente. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba. No puede ser. No puede ser. ¿Qué? Él está muerto, no está vivo. ¿De qué hablas, prima? ¿De qué hablas, prima? Es él. ¿Quién? Ya corta. Hey. Te quiero mucho, prima. Aunque te haya conocido tarde. Yo también, prima. ¿No sabes cuánto? ¿Y ahora? ¿Cómo se llama mi prima? ¡Quieto! ¿A dónde vas? ¡Híncate! ¡Rápido! ¡Suelta el arma! ¡Te muevas! ¡Por acá! ¡Arriba, arriba! ¡Mi brazo! ¡Perra madre! ¡Cacheta! ¡Apúrale! ¡Vamos! ¡Aguántame! ¡Simón, Simón! ¡Vámonos, chata! Ya se durmió Costilla. Escucha. En este momento, todas las propiedades ligadas a cualquier miembro de la familia Casillas están siendo allanadas por las autoridades. Mira, es un día lleno de sorpresas. Ese es el negocio en el que te quieres meter. Ismael Casillas y su prima Diana Ahumada son buscados por las autoridades en toda la República Mexicana. Con la aprehensión años atrás del Chema Venegas, solo el cártel de los Mayorales, liderado por el capo Mayoral y su mano derecha, el Gancho, queda en pie.
Esto podría representar el fin del narco en el país o la llegada de una nueva generación. Sé que piensas que no puedo llegar a ser una patrona. Sé que no sé de guerras, ni de armas, ni de gente. Ni de enemigos. ¿Escuchaste a la periodista? Sí, están cayendo los capos más grandes, pero van a llegar otros. Te van a comer viva, mijita. Por andar queriendo jugar a quedarte con el negocio del Chema. Pues no, si tú me ayudas. ¿Qué? Necesito tu experiencia. Yo ya me retiré. Tú también deberías hacer lo mismo, ¿eh? Y mira dónde estás. Fashion Week de Milán. ¿Eh? Mira qué vida tan bonita tienes, lo tienes todo. Lo que hice esta noche fue decirle al mundo que soy una mujer nueva fuera del narco. Nadie va a sospechar. Me voy a quedar con todo lo que es del Chema. Y no le va a quedar de otra que regresarme la libertad. ¡Ayúdame, chata! ¡Date! ¡Dame, chata! ¡Ayúdame! ¡Cuidado, con cuidado! Ya logré controlarte la hemorragia. Hay que llevarte a un hospital. Un hospital, prima, nos van a agarrar los militares, ¿entiendes? ¡Tenemos un plomazo, primo! Pues sí, pero no nos podemos poner los pies quietos contra esos perros. Mejor hazle caso a tu prima, Ismael. ¿No me has dicho qué? Tú te retachas y no los busques por nada del mundo, ¿viste? Nos pueden contactar, vato. Está bueno, pues, cuídense. ¿Sabes qué, primita? Sí. Ya corta ese vato. El hermano de tu papá, Víctor Casillas, primo. Lo mataron hace como 10 años y no sé por qué, pero nos querían matar. ¿Qué crees que no me contó mi jefe, primo? Pues ese vato, mi jefe, recibió su cabeza, ¿entiendes? Pues podrá haber recibido sus... Primo, pero yo sé lo que vi. ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿sabes qué? No vale madre que hacía ese vato. Va a asumir las consecuencias. Hay algo que no me estás diciendo. ¿Hay algo más? Sí. Hace poco conocí a alguien, pa. Un hombre del que me enamoré por primera vez. Y fui muy feliz. Se llamaba Héctor. Sí, lo sé. Aunque me querías lejos de tu vida, que te he estado viendo bien de cerca. Hubo un accidente en el País Vasco. ¿Qué tiene que ver él con esto? Nada en la vida del Chema es un accidente. Sí, Elizabeth, sí. Que yo voy a por los vinos a casa de mis tíos y esta misma noche regreso a Bilbao. Así que alcanzamos para cenar juntos. Te quiero, cariño. Pero ¿qué hace este tío? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Que venías en sentido contrario, imbécil. ¿No ves? Yo no voy a ser más una víctima. Me cansé de que un hombre siga determinando mi vida, papá.
hermano Aurelio me abandonó en las manos del Chema y sus sicarios. Perro, ese. Pedazo de porquería. Abusador, asesino, rata, escoria. Chandoso. Lo ves a picar. Primo, cálmate, ándate para allá. Me toque que me ensucia. A ver, pues, mijo, aguantate, pues, que con vos apenas estamos empezando. Dale, pues, Pedro. Eso. ¿Y este qué, primo? ¿Se nos va a morir ya o qué? ¿Qué va? Está fingiendo. Nos está montando en una película. ¿Sí o qué? Así aprovecha y se acuerda de todo lo que hizo. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda que mató a nuestra primita? ¿No se acuerda? Ay, qué pesadito. Ella era su mujer y usted prefirió matarla. Pues ella lo quería. Pues es un pedazo de... Muy bien, hombre. Usted no tiene moral, usted no tiene principios, usted no tiene algo. Es un pedazo de... Primo, ya anda, respira. Cálmate que te va a dar algo, cálmate. Déjame alguito a mí. Parate, déjame alguito a mí también, hombre. Espérate, como mírame, pues. Parcero, ese man ya se nos paleteó. Ahora sí el Chema nos va a quebrar, mijo. No eche cabeza de eso, todo bien, ya no vamos a encontrar qué hacer. Pues. Ay, qué cosilla, ya. Primo, qué embarrada, ¿sí o qué? Que nos haya muerto tan rápido. Porque se merecía otro poquito de dolor. Pues sí, ya lo vi. Pero ¿y entonces qué? ¿Qué le vas a decir al Chema? Porque ese man nos pidió esa pinta vivito y coleando. ¿Y le vas a llevar ese muñeco de trapo, no? Relájese, Chempe. Todo esto es por la prima, ¿estamos, sí o no? Sí. Yo voy a encontrar la forma de arreglarlo todo con el patrón. Eso sí. Todos van a pagar por lo que sufrí esos años. Gracias. Bueno, pues, bienvenida a tu nueva vida, amiguita. Gracias, pa. Pa, mira, hay algo que quiero mostrarte. Por favor, abrochense los cinturones que estamos a punto de despegar. Gracias. Gracias. El Chema desde prisión fue el que vendió la ubicación del Mayoral a los gringos. Ahora el Chema y el Mayoral están presos y Casillas desaparecido. Así que tenemos que aprovechar, pa. Es una señal de nuestro momento. Elizabeth, solo quiero que sepas que yo nunca quise hacer de tu vida un infierno. Eso ya no importa, pa. No podemos cambiar el pasado, pero sí nuestro presente y nuestro futuro. El narco es una serpiente que se muerde la cola. No vas a parar cuando vengas la muerte de Aitor. Vas a querer más. Pues que así sea. Quiero poder. Quiero ser una mujer a la que nadie puede manipular ni manejar como una marioneta. Quiero forjar mi propio destino. Siendo la reina de un cártel. Voy a cambiar las reglas del juego. Ninguna mujer va a volver a pasar lo que yo viví. Y eso te lo juro. Los hombres en este negocio van a tener que aprender que una hembra sabe mejor que ellos llevar las riendas de un cártel.